Primero que nada entendamos que el Estado es el único que tiene el uso legítimo de la fuerza para poder hacer cumplir sus leyes. Generalmente esto utilizado en diferentes poderes del Estado. Pero digamos, la principal función del Estado es asegurar la vida, la propiedad, la libertad y su seguridad de los individuos que viven en él. Supongamos que las cosas anteriormente nombradas ya están cubiertas. Después de eso podemos empezar a hablar recién sobre la presión fiscal, o podemos hablar después sobre obras sociales que estén obviamente acorde al nivel del país, sea México, Perú, Chile, etcétera. La verdad es que no quiero que nos enfoquemos en un solo país, porque lo que les quiero decir en realidad está más bien enfocado a la trampa en la que caen los países de ingresos medios o que están en crecimiento una vez empiezan a tener mayores accesos o mayores recursos con el crecimiento económico generado por la inversión extranjera o generado por situaciones del mercado internacional. Yo diría que la mayor trampa que generalmente los países que están en crecimiento o de ingresos medios tienden a tener es un aumento de impuestos, sea pequeño pero constante, sin detenerse jamás, o más bien un aumento también de impuestos muy agresivos en el corto plazo, lo que genera sin duda una falta de inversión extranjera, una falta de reinversión de las empresas que ya están invirtiendo en el país, o muchas veces alejar simplemente a las empresas, que se van las empresas a invertir a otros lugares donde sí se puede generar la riqueza o la ganancia adecuada para la actividad económica en la que se quieren desenvolver dichos inversionistas. Generalmente esta alza irresponsable de impuestos vienen asociados a que como empiezan a ingresar mayores recursos o más recaudación por el crecimiento, terminan los estados teniendo más gastos permanentes, pero gastos permanentes que muchas veces no están acordes a los ingresos del país en vías de desarrollo, por lo que en general, si es que por una situación de mercado empiezan a recaudar mucho más, pero esta condición de mercado no se sostiene en el tiempo y junto a eso tienes una deuda que va a ser permanente, entonces terminas a largo plazo, cuando se acaba la gallina de los huevos de oro, cuando ya no hay más huevos, a no poder empezar a pagar la obra social o la política constante que tenías planeada a largo plazo o de forma permanente. Si hasta ahora te ha gustado el video, te invito a darle un like, suscribirte, ya que eso me ayudaría muchísimo para poder seguir haciendo videos. Ya estamos llegando a los 700 suscriptores y estoy muy feliz. Ojalá tú seas también uno de ellos. Otra trampa en la que suelen caer los países, incluso los grandes países como Alemania, por ejemplo, que es el motor industrial de Europa, es que empiezan a tener gastos que se empiezan a ir de las manos. Es decir, por ejemplo, el sistema de pensiones alemán es uno de los más confortables para los pensionados, que está muy bien intencionado, pero está generando un hoyo fiscal muy importante a la economía alemana, lo que se sabe que a largo plazo no va a ser sostenible, y como la gente está acostumbrada a tener este tipo de derecho y lo ven como un derecho propio de ellos, individual, a percibir esta pensión alta de seguridad social, entonces el momento de cortárselo genera no solamente desconformidad a los pensionados, que obviamente ellos contaban con ese dinero, sino también terminan generando hoyos fiscales muy grotescos con el tema del sistema de reparto, porque ya no es viable en los países del mundo. Así que no piensen que esto es un problema que solamente enfrentan los países en vías de desarrollo. Los países desarrollados también tienen que cuidar su economía para poder seguir creciendo y poder seguir solventando sus gastos. Dejando de lado algunas excepciones, es difícil de que los estados empiecen a eliminar impuestos, como que empiecen a intentar recaudar menos, porque generalmente se termina generando un déficit fiscal que terminan aumentando otros impuestos para poder recaudar lo que se genera con el déficit, porque por lo general los estados no están interesados a recibir menos plata, sino al revés, de tratar de recibir más dinero, porque así pueden financiar más obras sociales o otro tipo de políticas públicas, sin preocuparse tanto de cómo se está desarrollando el sistema privado de crecimiento. Es lógico pensar
Porque si los impuestos son tan altos que una acción económica determinada, cualquiera sea, un colegio, digamos que el impuesto a tener un colegio es muy alto y sobrepasa obviamente la ganancia del inversionista que puso el dinero para abrir dicho colegio, difícilmente otra persona va a venir a abrir un colegio en el mismo lugar, porque ya saben que o pueden generar pérdidas o de frente no van a generar riqueza, no van a ganar plata, que es lo que buscan los inversionistas cuando hacen este tipo de obras. Por lo general, cuando uno hace una actividad económica es para poder recibir ganancia de la actividad que estás haciendo. Por lo cual, si es que con la actividad económica no vas a ganar dinero, entonces empiezas a hacer otras actividades económicas, lo que termina perjudicando al consumidor. Para terminar, quiero dejarlos con una reflexión. Si ustedes en su mismo trabajo empezaran a pagarles por 10 su sueldo, pero no saben si van a continuar trabajando el siguiente mes, ¿aumentarían los gastos permanentes de forma irresponsable sin saber si es que el próximo mes tendrán trabajo? Se los dejo para que lo piensen. ¿Qué opinan? Déjamelo en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!